Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer el estudio estuvo muy interesante acerca de nacer de nuevo, porque solamente el Espíritu Santo da a luz al Espíritu. Y nos quedamos con una pregunta muy importante, una pregunta que el mismo Nicodemo, un estudioso de la ley, le hizo a Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo en Juan 3, verso 4. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo no capta el significado de las palabras de Jesús. ¿Cómo puede alguien nacer dos veces? No puedes rebobinar tu vida y retroceder y vivirla, haciéndote más y más joven hasta llegar a ser un bebé en el vientre de tu madre, después salir y comenzar la vida otra vez. Hay un trinquete en la rueda del tiempo, solo se mueve hacia un lado, acercándose cada día más a la muerte y al encuentro con el Dios viviente. Jesús no está hablando sobre un renacimiento físico. Él le dice a Nicodemo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús le pregunta a este maestro de Israel, ¿por qué fracasa en entender esta verdad? Y observa lo que le dice. Conoces las escrituras, Nicodemo, y conoces las dos grandes verdades que se enseñan aquí, que son las siguientes. O sea, debes de conocer, debes de entender lo que te estoy diciendo. El título de hoy es Nacer en el Espíritu. Escuchen bien esto. Número uno, debes nacer del agua. Nuestras almas, corazones y conciencias deben ser limpiadas de su contaminación. Y solo Dios puede hacer eso por medio del Mesías prometido en Isaías 52 e Isaías 53. El prometido rociará a muchas naciones, dice Isaías 52:15. Limpiará a los gentiles por todo el mundo de la culpa de su pecado. De igual modo, el profeta Ezequiel predice la palabra del Señor en Ezequiel 36, 25 y 26. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Jesús le dice a Nicodemo que solo Dios puede limpiar nuestros pecados. El creyente más joven en este mundo sabe más hoy sobre esta limpieza que Nicodemo con toda su educación religiosa que él tenía en ese tiempo. Si yo le preguntara hoy en día a una nueva convertida, ¿qué puede lavar tu pecado? Ella respondería, solo la sangre de Jesús. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Nicodemo debe nacer del agua, lo que significa que su corazón debe ser limpiado del pecado. Los pecadores que se revuelcan en el lodo como cerdos deben ser limpiados antes de entrar al reino de Dios. Y esta limpieza profetizada por Ezequiel caracteriza la era del nuevo pacto que Jesús, el Mesías, introdujo. Todos en el reino deben ser lavados de la mancha de su pecado. Deben nacer del agua. Número dos, deben nacer del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. Más bien sería ese el título. El Espíritu Santo es el agente de este nuevo nacimiento. Él tiene acceso a nuestro íntimo ser, que es el centro de control de nuestras vidas. Él logra este nacimiento espiritual porque Él es el origen y el agente del cambio. Él regenera el corazón de una persona. Él entra en nosotros y nos transforma desde adentro. Una niñita una vez recogió un botón de una rosa y trató de abrirlo. Primero
arrancando las hojas verdes de la rama que sostenían al botón, después quitando los pétalos, pero terminó destruyendo la flor. Y lloró mientras le mostraba a su mamá el botón arruinado, señalando a otras rosas en un jarrón, y preguntó: ¿por qué mi rosa no es como esa? Y su madre le contestó: porque aquellas se abrieron desde adentro. De igual manera, Jesús reta a Nicodemo recordándole lo que el Señor dice en Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Nicodemo, un reconocido maestro de las verdades del Antiguo Testamento, ignora las primeras nociones de las bendiciones del nuevo pacto: la limpieza del corazón, o ser nacido del agua, y un corazón de carne, o el nacimiento de un nuevo espíritu. Jesús nos afirma que sin la obra de Dios, Espíritu Santo, no podemos entrar al reino de Dios. Nicodemo tenía las escrituras y las predicciones de Dios acerca del Mesías, entendía todo, pero a la vez no entendía nada. Así fue con la enseñanza de Ezequiel sobre la venida del Espíritu Santo en los creyentes. Nicodemo no comprendería de lo que hablaron Joel, Ezequiel, Isaías y Jesús, sino hasta el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. Nuestro Salvador declara la absoluta necesidad de un nuevo nacimiento, y a menos que vuelvas a nacer, no puedes entrar al reino de Dios. Permanecerás ciego a su realidad y para siempre serás un extraño al reino. Cuando George Whitefield le preguntaron por qué predicaba tan seguido sobre las palabras "debes nacer de nuevo", sencillamente contestó: porque debes volver a nacer. Sin un nuevo nacimiento no irás al cielo. Sin este nuevo nacimiento estamos destinados al infierno. Ahora, necesitamos entender un punto muy importante: las limitaciones de la carne. Nuestro Señor Jesús le ofrece dos alternativas a Nicodemo. Él le declara: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es, en Juan 3, verso 6. Aquí la palabra carne significa la naturaleza humana pecaminosa y caída, de modo que todo lo que la carne puede producir es una naturaleza humana pecaminosa y caída. Tus padres te pueden dar mucho, pero ellos no te pueden dar el nacimiento divino que viene de lo alto. Lo que es engendrado por la procreación y sale del vientre es un bebé con una naturaleza humana pecaminosa. El mismo David en el Salmo 51, verso 5 dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, porque así me concibió mi madre. Y de igual modo Job pregunta en Job 14:4: ¿quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Solo el Espíritu puede dar a luz al Espíritu, como lo estudiamos el día de ayer, en un hombre o en una mujer, porque tal y como lo estipula Juan 1:13, las personas no nacen físicamente en la familia de Dios. Más bien, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Lo único que puede transformar a una persona y capacitarla para agradar y glorificar a Dios es un cambio producido por Dios, Espíritu Santo. Sin eso, todo lo que tienes es carne. Y puede ser una carne bien alimentada y tonificada, puede ser una carne bien lavada, perfumada y bien vestida, puede ser carne bien educada y muy docta, puede ser carne religiosa y ética, puede ser carne políticamente importante o elocuente y acreditada, pero al final solo es carne. Nicodemo
puede tener los mejores atributos, pero todavía es nacido de la carne. Eso significa que las siguientes afirmaciones son ciertas sobre él y sobre todas las personas de la carne, incluyéndote a ti y a mí. Número 1, su mente es hostil a Dios y no puede agradarlo. En su carta a los romanos, Pablo dice en Romanos 8, versos 7 y 8, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Como Jesús, Pablo enseña que la naturaleza pecaminosa puede ser bien educada, bien alimentada, elocuente, poderosa en la sociedad e influyente en la religión, como lo era Nicodemo. Pero nada hecho en la carne puede agradar a Dios. La mente pecaminosa es hostil a Cristo. Grita, crucifícalo, crucifícalo, y declara: ¿quién es el Señor para que obedezca su voz? Y se revela diciendo: no tenemos más rey, más Señor que César. La mente de la carne es un puño apretado y levantado contra Dios. Y número 2, no puede venir al rey. En Juan 6:44 Jesús dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. El primer paso de tu camino hacia Jesús es alejarte de cualquier confianza que tengas en ti mismo, reconociendo tu culpa, tu vergüenza, tu pobreza espiritual. Tienes que ir a Jesús para encontrar la salvación. Pero el Salvador dice que nadie viene a Él mientras esté en la carne. Las personas están imposibilitadas para aplicar ese cambio transformador que condena los pensamientos orgullosos y que da la espalda a todo lo que ellos son. Están imposibilitados de ir a Jesucristo y rogar: lávame, Salvador, o de lo contrario moriré. Ninguno puede pasar de vivir en la carne a vivir en Cristo, a menos que el Espíritu de Dios obre primero un gran cambio en su corazón, y a menos que el Padre que envió al Hijo atraiga al pecador a Cristo. Número 3, solo puede producir las obras de la carne. Pablo registra en Gálatas 5:19 al 21, las obras de la naturaleza pecaminosa de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebato de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La influencia de la gracia de Dios en Israel, recibir una educación sabia dentro de una familia creyente, el conocimiento de las escrituras y las restricciones de la sociedad, todo esto en conjunto puede tomar medidas drásticas contra las expresiones más descabelladas de la carne. Pero estos deseos carnales subyacen, están ahí como semillas en los corazones de todas las personas. Y la carne puede hacer que esas semillas florezcan, como lo hicieron un día en la vida del pastor que escribió el Salmo 23. En una ocasión, después de haber sido coronado rey, David caminaba por la azotea de su palacio y vio a una hermosa mujer que se bañaba. Las acciones malvadas de la naturaleza pecaminosa brotaron en el corazón de David, causando toda clase de discordias, incluyendo el adulterio, el engaño y el homicidio. Esta visión del hombre natural es muy pesimista. Su única esperanza es un nacimiento de lo alto. Ahora aquí viene la parte interesante del estudio. Escúchalo bien. Esto es lo más importante. ¿Cómo nos cambia el espíritu?
A veces la Biblia usa figuras para describir la obra de la regeneración. Una de ellas es la imagen de quitar un corazón de piedra y reemplazarlo con un corazón de carne. Y también emplea la figura de hacer una nueva creación de lo que estaba muerto en pecado. Usa la imagen de la resurrección por el poder que levantó a Cristo de los muertos. Todos estos símbolos nos dicen que nosotros, que una vez estuvimos muertos en delitos y pecados, podemos ser revividos por Dios, Espíritu Santo, por medio de la obra redentora de Jesucristo. En Juan 3, Jesús usa la figura de ser engendrado o nacido del Espíritu. Nadie puede estar seguro de cuál sea la expresión exacta, pero sea la que sea, ambas frases significan una cosa: somos completamente dependientes del Espíritu para la increíble transformación que se lleva a cabo en el nuevo nacimiento. Y podemos aprender lo siguiente. Número uno, el nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu. El Señor dice en Juan 3:8, el viento sopla por donde quiera o donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. La palabra hebrea para espíritu es ruach, que también es la palabra para el viento que sopla o el aliento de Dios. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes como un poderoso viento impetuoso. Si fueras dueño de un parque Euloki o un parque que tenga, ¿cómo se llaman estas? Se me fue la palabra. Torres para producir el aire eólico, así creo que se le llama, en una montaña de Gales, querrías que el viento soplara constantemente, ni muy fuerte ni muy débil, para que cada día pudiera generar corrientes eléctricas. Podrías querer vender esa electricidad a una compañía de energía, pero no tendrías poder sobre el viento. Te podrías levantar temprano y gritarle al viento, como los profetas de Baal le gritaron a su Dios. Podrías gritar: viento del este, sopla a 50 kilómetros por hora. Podrías ver la veleta y saber de dónde sopla el viento. Podrías adivinar o leer su velocidad en un anemómetro, pero no tendrías poder sobre el viento. Jesús declara: lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Todo el que busca el reino de Dios es nacido por medio de una obra soberana de Dios. El Señor no pone esa obra en las manos de nadie más. Es su prerrogativa divina y nadie más comparte esa obra. Dios no le da a los evangelistas un interruptor del Espíritu para que lo opriman mientras Él llama a las personas a la salvación. La obra del nuevo nacimiento no es una obra humana. Consideremos las palabras de Santiago en Santiago 1:18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Santiago dice que la elección de hacer nacer a los creyentes es de Dios. Para entrar en el reino de Dios dependemos completamente de una acción del Espíritu. Este nacimiento se compara con el nacimiento físico por el cual entramos al mundo. No fuimos engendrados por nuestros padres porque nosotros decidimos nacer. No fuimos una voz que clamó en la mente de uno de nuestros padres diciendo: quiero la vida, quiero ser una niña o un niño que de adulto llegue a medir 1,70, de pelo rubio, de ojos azules, con un coeficiente intelectual alto, con talentos musicales y un buen sentido del humor. Nuestros padres nos concibieron y nos tuvieron sin nuestro consentimiento. Así también el Espíritu Santo dispone nuestro nuevo nacimiento. El viento sopla con certeza y eficacia en donde quiere. El viento no está a nuestra disposición, ni tampoco lo está el poder regenerador del Espíritu. Y podrías preguntarte:
De modo que si el Espíritu se mueve, seré salvo, y si Él no se mueve, no seré salvo. Así que no debo hacer nada más que esperarlo. No, 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 no. Eso es fatalismo. Es como si un pescador dijera al inicio del día: si voy a salir a pescar, entonces el viento debe soplar hoy. Eso es cierto, pero si el pescador no hiciese nada, incluso si se negase a soltar las velas de su bote, no pescará nada. El viento de Dios debe soplar, sí, pero el pescador debe elevar las velas para poder pescar. Asimismo, tú debes escuchar la predicación de la palabra de Dios, convertir el sermón en una oración y clamar a Dios: crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Los hombres y las mujeres son nacidos del Espíritu, nos dice el versículo 8 de Juan 3, pero el versículo 16 nos declara que cualquiera que crea en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Debes creer en el Señor Jesucristo, ya sea que sientas algo o no. Debes clamarle para que te ayude a entregarte a Él, como se nos dice en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a suponer que un bebé en el vientre de su madre se le diagnostica espina bífida. La espina bífida es una malformación congénita en la que existe un cierre incompleto del tubo neural y posteriormente el cierre incompleto de las últimas vértebras. Y supongamos que el niño nace así. El doctor le dice a su madre que una operación prenatal puede ayudar al bebé y ella contesta: no, no quiero que se le practique una cirugía. Si mi bebé va a mejorar sin la operación. Pues eso es fatalismo. Alguien que cree en la soberanía de Dios dará su consentimiento para que la operación se lleve a cabo, y durante la cirugía orará fervientemente a Dios para que el bebé sea sanado por medio de la extraordinaria habilidad del cirujano que le ha sido dada por Dios. Pues igualmente, Ezequiel vio un valle de huesos secos cuando se le preguntó si podían vivir, y el profeta clamó a Dios: profetízales, respondió el Señor. Así que Ezequiel le habló a los huesos y ellos se juntaron y vivieron. Profetiza y clama a Dios, quien puede hacer que los huesos muertos vivan. El nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu. Número 2, el nuevo nacimiento es una obra efectiva del Espíritu. Escucha muy bien esto está muy interesante. Mira el viento, decimos, mientras los árboles se mecen y se sacuden, las banderas ondean y las ropas en el tendedero se mueven en sus pinzas. Pero lo que ves no es el viento, es el efecto del viento. El sonido de un viento que aúlla tampoco es el viento, solo es la evidencia de que un fuerte viento está soplando. De modo que si eres nacido del viento, del Espíritu, no veremos al Espíritu, pero debemos escuchar su presencia en tu hablar, si es que Él está en ti, y tú lo debes ver en tu andar diario, si es que Él está obrando en ti. En su primera carta, el apóstol Juan enumera las evidencias de las actividades del Espíritu, y primeramente nos dice en primera de Juan 2:29: reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él, por lo que un hombre que es padre, esposo, empleado, vecino y miembro de la iglesia, pues hará lo correcto en todo lo que haga por la fuerza del Espíritu que mora dentro de él. La segunda evidencia del Espíritu, de acuerdo con primera de Juan 3:9, es: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. El Espíritu Santo es santo, de modo que el fruto que produce es un fruto santo. Él hace a su pueblo fructífero en un mundo pecaminoso y hostil que lo seduce a abandonar al Señor.
Dios guarde de las tentaciones a los que son nacidos de Él, tal y como primera de Juan 5:4 nos lo dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. La tercera evidencia, Juan nos recuerda las dimensiones verticales y divinas de la vida del Espíritu. Es bueno hacer lo correcto y no continuar en pecado, pero eso no es suficiente para los hijos de Dios, como lo dice primera de Juan 4:7. Todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Y aún añade en primera de Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Si alguien confiesa, en verdad creo que Jesús de Nazaret es el Mesías, podemos entonces responder diciendo, has nacido de Dios. El nacimiento por el Espíritu es sumamente eficaz en cambiar a los que una vez estuvieron dominados por la carne. Y número 3, el nuevo nacimiento es una obra misteriosa del Espíritu. Los habitantes de las Islas Británicas todavía hablan del fuerte viento que sopló el 15 de octubre de 1987. Ese viento sopló fuerte, de modo que sopló a 196 kilómetros por hora en Norfolk y a 153 kilómetros por hora en el Centro Meteorológico de Londres. La temperatura se elevó a casi 10 grados centígrados en 20 minutos. Y esto pasa solo una vez cada 200 años. Cientos de miles de árboles fueron derribados y miles de hogares se quedaron sin techo. Esto lo pueden ver ahí en el YouTube. Sería un necio si creyera que por ejemplo, que un día, el día de mañana, por así decirlo, traerá otro poderoso viento del cielo, porque sé que Dios es absolutamente soberano sobre los huracanes. Sin embargo, si pido a Dios que envíe el poderoso viento de su espíritu a nuestro país, como lo hizo Spurgeon cuando predicaba en Londres en la década de los 1850 y 1860, o cuando un siglo antes Whitefield y Wesley predicaron por Inglaterra y Gales, tal vez el Señor lo haga. No sé por qué Dios favoreció a la Gran Bretaña con un gran avivamiento en los siglos XVIII y XIX y desde entonces no lo ha hecho otra vez. No sé por qué una hermana, un hermano en la familia es regenerado por el Espíritu y la otra no, siendo que ambos han experimentado las mismas influencias piadosas en el hogar y la iglesia. Es un misterio la regeneración, es un misterio en sus receptores y en cómo el Espíritu opera dentro de nosotros. Algunas personas reciben solo una pequeña parte de la verdad. No obstante, Dios se complace en usar eso para salvarlas, mientras que otras deben tener sus bocas llenas de la verdad hasta que rebose por sus oídos antes de ser regeneradas. Con algunos es difícil saber en qué momento exacto el Espíritu de Dios les dio un nacimiento del cielo, como es el caso de Pedro. Pedro fue nacido de arriba cuando Jesús le dijo, sígueme, y el pescador lo siguió. ¿O fue cuando Pedro declaró en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sabemos que Saulo de Tarso volvió a nacer en el camino a Damasco cuando Jesús lo confrontó. Algunos podemos conocer el día cuando volvimos a nacer, mientras que otros no están seguros ni siquiera del año, pero todos los que son verdaderos hijos de Dios pueden clamar, sé en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardarme hasta aquel día lo que le he confiado, como dice segunda de Timoteo 1:12. Eso es suficiente. Tú sabes que no puedes ir al cielo sin un nuevo nacimiento. Sabes que no puedes pretender haber nacido de nuevo sin una vida de santidad y amor por Dios. No nos debemos atribular por no haber tenido una experiencia dramática
que nos haya llevado a la salvación, ni por el hecho que nuestra convicción de pecado llegara después de nuestra conversión, en vez de antes. En cambio, debemos reflexionar en las grandiosas palabras de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú debes entregar tal como eres al Señor Jesús todo tu ser, arrepentirte. Y cuando hagas esto, puedes estar seguro de que el Espíritu de Dios estará obrando en ti, dándote un nuevo nacimiento y haciéndolo todo de nuevo. Como el título lo dice, debes nacer del agua y del Espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra que nos revela la realidad del reino. Tú eres soberano, nadie te puede ordenar, nadie te puede manipular, como hoy en día, Señor, en tantos lugares se hace con tanta irreverencia, según ellos manipulando tu poder, haciendo que la gente caiga, que se revuelque en el suelo, pero en realidad eres tú el que está obrando con esas manifestaciones irreverentes. Señor, hoy te rogamos que tú nos abras el entendimiento y que de verdad entendamos lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos, Señor, entenderlo, que solamente tu Espíritu Santo es el único que puede producir en nosotros ese nuevo nacimiento, que solo Él puede convencer de justicia, de pecado y de juicio al mundo, y que el Padre es el que los atrae a Cristo para que sean salvos, para que sean salvados de la condenación eterna, porque todo el que rechaza al Hijo ya ha sido condenado, como dice tu palabra, y el único que nos puede dar esa convicción es tu Santo Espíritu. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.